al computador. Muy bien, aquí nos encontramos con la licenciada Cristi de Freitas. ¿Cómo estás, Cristi? Muy buenos días. Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias también a ti por haber tenido en cuenta, ¿no? Mi nombre para poder hacer esa entrevista. A ti, por favor, para tener en cuenta todo esto, dinos tu nombre completo, dónde laboras, el área de psicología, tu tiempo de experiencia profesional y tu número de colegiatura, por favor. Sí, mi nombre es Cristi de Freitas. Estoy en la empresa Tepsi actualmente. Es una empresa dedicada a lo que es servicios especializados en obras de gas y de minería. Estoy en el área organizacional, pero experiencia general en psicología tengo aproximadamente 15 años, ¿no? En otras áreas también. Muy bien, en otras áreas, pero te has especializado En ahora en lo que es psicología psicología organizacional. organizacional. Actualmente estoy llevando una maestría también relacionada a ello. Ajá, y no sé si lo mencioné, pero mi número de colegiatura es 18800. Muy bien, estimada licenciada Cristi de Freitas. Por favor, vamos a conocer tus opiniones sobre la siguiente pregunta. Número uno, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? La ética es bastante importante en el psicólogo porque es una guía, ¿no? Para nosotros, para saber ir por el camino correcto, ¿no? Ese camino que está muy relacionado a los valores, ¿no? Que son aceptados también por la sociedad. Para mí, fundamentalmente, la ética es muy importante porque me ayuda a tomar buenas decisiones, ¿no? Para mí ese es como lo fundamental de la ética en mi caso, ¿no? Es decir, cuando yo dudo de repente de cómo proceder ante una situación, de repente una situación nueva, ¿no? Me guío por esto, me guío por la ética, ¿no? Lo correcto que sería hacer, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que tengo que decidir, ¿no? Es para mí eso, ¿no? No, es como que simplifica inclusive el tomar decisiones ante una situación compleja, digamos. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué opinas tú sobre las pseudoterapias? Bueno, las pseudoterapias creo que actualmente están bastante difundidas, sobre todo ahora que hay las redes, creo que cualquiera tiene acceso, ¿no? A conocer lo que son las pseudoterapias. Sin embargo, creo que pueden llegar a ser muy peligrosas, ¿no? Para las personas, porque muchas veces estas personas pueden recurrir a estas pseudoterapias, quizás en una situación de vulnerabilidad, quizás en una situación de desesperación, y simplemente escuchan que esa puede ser la solución y estas pseudoterapias no tienen ninguna evidencia, digamos, de que sean efectivas, ¿no? Y en ocasiones, por recurrir a ellas, dejan de lado otras que sí tienen evidencia, ¿no? De que van a funcionar, de que te van a poder ayudar. Y terminan recurriendo ya cuando el problema está muy avanzado, ¿no? Realmente a terapias que sí están comprobadas científicamente, ¿no? Su efectividad. Entonces creo que ahí es el peligro, ¿no? De esas pseudoterapias, ¿no? Que pueden estar atendiendo problemas que definitivamente no tienen los recursos, las herramientas o no tienen la comprobación de que efectivamente va a funcionar, ¿no? Muy bien. Y si tú conocieras algún colega que está faltando a los principios éticos o a uno de ellos, acorde a la profesión de psicología, ¿qué harías? De hecho, tendría que guiarme, como te lo mencioné anteriormente, por la ética que es, no podría, digamos, o guardar silencio o dejarlo pasar. De repente lo que intentaría inicialmente es que esta persona sea honesta, ¿no? Y de repente sea la misma persona la que vaya y indique lo que está haciendo, ¿no? Para que pueda asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero si esto no es posible, definitivamente tendría, y bueno, y lamentablemente también tendría que indicarlo, ¿no? Sí.
Muy porque esto podría bien. estar generando un daño a otra persona, ¿no? Exacto, ¿no? Eso sobre todo hay que evitar el daño No siempre hacia los sé demás, si se me inclusive hacia escucha. unos Sí. mismos. Para terminar, te pediría que me facilites un ejemplo de lo que es principio de beneficencia y luego principio de no maleficencia, obviamente en el campo psicológico. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Yo estoy en el área organizacional y el principio de beneficencia, por ejemplo, yo lo aplico cuando me estoy continuamente actualizando, ¿no? Yo me actualizo, veo de repente qué es lo que se ha demostrado últimamente que funciona, que es beneficioso para el trabajador, ¿no? Entonces me formo en ello. También, por ejemplo, yo estoy muy involucrada con lo que es la capacitación del personal, el desarrollo de competencias, es decir, cómo lograr que el trabajador crezca, lograr que el trabajador cuente con herramientas para también poder manejar ciertas situaciones laborales, ¿no? De una mejor manera, y también en las capacitaciones incluyo, ¿no? Yo propongo incluyo a la familia, ¿no? Porque creo que el bienestar del trabajador también debe ser orientado hacia una parte, hacia lo integral, digamos, ¿no? No solamente son ellos, sino que muchas veces necesitan también el apoyo de la familia, necesitan que toda la familia maneje ciertos recursos, ¿no? Que permitan al trabajador desempeñarse de la mejor manera, ¿no? Entonces, de esa forma es como yo en organizacional aplico este principio. Muy bien, felicitaciones, excelente. Y en el caso de la no maleficencia, Ya, por ejemplo, en ese caso, tengo en cuenta lo que estas actividades, por ejemplo, de capacitación pueden generar en el trabajador, ¿no? Es decir, nosotros en las capacitaciones realizamos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, hace poco se realizó un ejercicio donde tenían que interactuar y mencionar qué cualidades, qué fortalezas, ¿no? Han observado, han conocido de su compañero. Entonces, ese era un poco el ejercicio, ¿no? A través de una dinámica, un poco y de una manera lúdica, digamos, ¿no? Y también se estaba teniendo en cuenta para ese ejercicio el que también pudieran mencionar alguna oportunidad de mejora que le den al compañero que hayan podido observar y que le recomendarían, ¿no? Por ahí algo que tengan que mejorar. Sin embargo, consideré que esa segunda parte no la iba a realizar, al menos no en esta ocasión o no en esa ocasión, porque para identificar de repente las oportunidades de mejora del compañero también tiene que haber una preparación, ¿no? Es decir, tiene que reducir la probabilidad de que de repente haya algún tipo de ofensa o algún tipo de repente de una expresión no asertiva respecto a lo que el compañero tiene que trabajar y cómo eso tiene que ser previamente preparado. Los trabajadores que participan de la dinámica tienen que saber que hay cómo expresarse de manera asertiva, cómo hacerlo sin ofender al otro, sin dañar al otro. Entonces, solamente nos quedamos en la parte de la identificación de cualidades, ¿no? Es decir, lo que ahí hice fue evitar que de repente por un mal manejo se pueda dañar al compañero con algún tipo de una palabra, ¿no? De repente ofensiva. Entonces, la idea es que en cada una de tus actividades, en cada una de tus acciones, revises si lo que estás haciendo está generando el menor daño posible, ¿no? A la persona, ¿no? Y es así como yo lo aplico, por ejemplo, en organizacional. quiero felicitarte porque en cada respuesta se nota esa pasión, se nota que te gusta tu trabajo, ¿no? Y sobre todo la Ah, ética que gracias, tú Irene. mantienes y todos los valores y obviamente pues con la gente, con las personas que estás trabajando, estás teniendo muchos resultados y estás cambiando también sus vidas, ¿no? Mejorando porque el cambio es pues otro tema, ¿no? Pero sí ayudan ustedes muchísimo en la parte de psicología a mejorar. Yo te agradezco, le agradezco, estimada psicóloga, feliz día también del psicólogo, licenciada Cristi Gracias. de Freitas, muy pronto la magíster Cristi de Freitas, y con ustedes estuvo Irene Hostos Quicaña. Muchas gracias, muy gentil. Listo, Irene, muchas gracias también a ti. Muy buen día, estimada licenciada Rubí Hostos.
Le agradezco de antemano esta entrevista. Por favor, iniciemos. El saludo correspondiente, su nombre completo, la institución en la que labora, su tiempo de experiencia, área de psicología y su número de colegiatura. Adelante, el saludo para usted. Buen día, mi nombre es Rubí Noemí Hostos Quicaña, tengo 15 años de experiencia. Bueno, me he especializado en el área de psicología educativa, llevo laborando 13 años en una institución y mi número de colegiatura es 15.001. Muy bien. Y bueno, a lo largo de estos 15 años, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? Bueno, la ética en sí es importante en todas las profesiones, pero en el punto de vista de la psicología, la ética guarda relación con la moral y los valores. Y creo que como todo profesional de la salud, se debe practicar la responsabilidad y el compromiso para el bienestar de toda persona, ¿no? Muy bien. Y acorde a lo que respondió, entonces, ¿qué opina usted sobre las pseudoterapias? Las pseudoterapias, bueno, toda actividad o programa, producto que vaya en contra de la salud del ser humano o que no tenga una evidencia científica, no estoy de acuerdo. Sin embargo, porque te lo venden como un producto sanador, pero a la final es simplemente un placebo. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con las terapias holísticas de la biodanza, acupuntura, hidroterapia, entre otras. Muy bien, interesante el punto de vista. Y si usted conociera algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? En primer lugar, conversar con la persona y hacerle entender por todos los medios, agotar todas las posibilidades de cuál es la desventaja de su conducta de faltar a este principio. Pero si aún así se resiste y eso atenta contra la vida del paciente o de la persona que está abordando, sí comunicaría a las autoridades pertinentes. Muy bien, que es lo que supuestamente todos debemos de hacer, ¿no? Pero a veces prima el amiguismo. Y bien, para terminar, un ejemplo del principio de beneficencia y luego un ejemplo del principio de no maleficencia. Adelante, por favor. A ver, desde el área donde trabajo, el ámbito educativo, en beneficencia, sería si observo a un estudiante que está totalmente irascible, no se comunica asertivamente y no tiene una adecuada atención y concentración al abordarlo, evaluarlo durante la entrevista, me doy cuenta de que tiene estas conductas porque sus padres están atravesando un divorcio y no le están afrontando de la manera adecuada, ¿no? Se conversa con los papás para que esta separación no afecte tanto en el ámbito socioemocional del estudiante y obviamente en su rendimiento. Y en cuanto al ejemplo, el otro principio de maleficencia es en las reuniones técnico-pedagógicas que tenemos con los docentes, les decimos que al alumno se les corrige en privado y se le felicita en público. Y esto obviamente va para no dañar su autoestima, autoimagen, autoconcepto y pueda tener un desenvolvimiento adecuado en el aula y también fortalecer su confianza y seguridad. Yo le agradezco muchísimo la entrevista, muy gentil, 15 años pesan muchísimo. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, también. Computadora. Muy buenos días. Muy agradecida, estimada Magíster Denise Quispe, pues ha accedido a tener la entrevista para el curso de Ética y Deontología respectiva a la carrera de Psicología. ¿Cómo está el saludo de la mañana para usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. También agradecida por la oportunidad de poder compartir contigo un poco de información. Bueno, como sabes, mi nombre es Denise Milagros Quispe Palacios. Actualmente me encuentro laborando en la Universidad Privada del Norte. Mi área de especialidad es la psicología educativa. Vengo trabajando ya con 16 años de experiencia y mi número de colegiatura es el 25061. Encantada de lo que te pueda ayudar. Muchas gracias. Entonces, acorde a todos estos años, muchos años de experiencia, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo, en la psicóloga?
Muy bien. Bueno, creo que la ética en realidad es importante en cualquier profesión. Hablando un poco ya de la nuestra, definitivamente tenemos que entender que los valores, ¿no? Y la ética finalmente son importantes en la ciencia de la psicología porque nosotros trabajamos desde la subjetividad y trabajamos de alguna manera por generar un bienestar al ser humano. Trabajamos con seres humanos y creo que ahí radica la importancia del uso de la ética en todo momento, ¿no? En el trabajo profesional. Muy bien. Y respecto a las pseudoterapias, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero entendamos que una pseudoterapia es, a ver, puede ser una sustancia, un producto, una actividad, ¿no? Que finalmente no tiene un soporte científico. Y entendamos que un soporte científico es algo probable, comprobable, verificable, ¿no? Particularmente yo considero que aquello que no se pueda comprobar, que no nos apoyemos en un método científico, pues no debería tener mucho valor. Nuevamente recalcando que trabajamos con el ser humano, creo que el cuidado debe ser mucho más extremo, ¿no? Claro, ¿no? Excelente. Ahora, si conoces o conocieras algún colega que está faltando a uno de los principios éticos en la profesión, obviamente, ¿qué harías? Bueno, yo creo que viendo un poco también la postura que tenemos entre los colegas, creo que una de las cosas importantes siempre es utilizar primero la comunicación como una herramienta importante para poder dar a conocer lo que se está observando, ¿no? Yo creo particularmente que primero conversaría con mi colega para poder ayudarlo de repente a poder tomar conciencia de la acción, ¿no? Y cómo esta puede repercutir en su profesión, en la imagen que finalmente el proyecte como profesional. Creo que pasada esta primera instancia, obviamente si vemos que esta conducta impacta en los demás, creo que tendríamos pues que dar aviso a las personas correspondientes. Pero creo que siempre es importante primero abordarlo con la persona, porque creo que también al ser un profesional tiene la capacidad de poder generar un cambio y quizás, ¿no? Enmendar un poco la conducta. Excelente. Y respecto ya para terminar, pues un ejemplo sobre el principio de beneficencia y luego un ejemplo sobre el principio de no maleficencia. Te escucho. Ok, muy bien. El principio de beneficencia, bueno, en líneas generales, todo profesional, en este caso el psicólogo, lo que busca es sumar, ¿no? Debemos buscar sumar. En este caso, los psicólogos, mejorar, por ejemplo, las condiciones de vida de nuestros pacientes, ¿no? De quienes finalmente mantenemos una relación profesional, incrementando su bienestar y así pueda, de alguna manera, pues, desarrollarse de manera correcta, vamos a decir, o adecuada dentro de su comunidad, de su sociedad, de su familia, en fin. Por ejemplo, atender, se me ocurre la salud mental de aquellos que no cuentan con los recursos para hacerlo, creo yo que sería un buen ejemplo de principio de beneficencia. Los voluntariados que se hacen, ¿no? El apoyo social. Sabemos que la psicología, el atender la salud mental en nuestro país es muy costosa y creo que esa es una buena forma de hacer el uso del principio de la beneficencia en la sociedad. Con respecto al principio de la no maleficencia, yo considero que, bueno, entendamos que esto se basa en, ante todo, no hacer daño, ¿no? Ante todo, no debemos hacer daño. Definitivamente como profesionales y trabajando con el ser humano, tenemos mucha información de ellos y nosotros no podemos causarle un perjuicio a alguien que se encuentre vulnerable. Por ejemplo, ¿no? Justo veía el otro día un ejemplo. No podemos tomar acciones de repente deliberadas, por ejemplo, ante un niño con autismo que de repente tiene una conducta agresiva. De frente no podemos ir a estrategias limitantes, como apartarlo, como simplemente no le hacemos caso o lo evitamos, sino por el contrario, es una persona vulnerable y tenemos que buscar nosotros como profesionales las estrategias que permitan que este niño, a pesar de su condición y a pesar de las acciones que está manifestando, poder seguir incorporándolo en su grupo humano, en la sociedad, tratando de buscar de que obviamente mejore su conducta. Creo que ese sería también un ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo. Éxitos hasta otra oportunidad. Ok, muy bien. Gracias también por la oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídate.
Muy buen día, estimada licenciada Rubí Hostos. Le agradezco de antemano esta entrevista. Por favor, iniciemos. El saludo correspondiente, su nombre completo, la institución en la que labora, su tiempo de experiencia, área de psicología y su número de colegiatura. Adelante, el saludo para usted. Buen día, mi nombre es Rubí Noemí Hostos Quicaña, tengo 15 años de experiencia. Bueno, me he especializado en el área de psicología educativa, llevo laborando 13 años en una institución y mi número de colegiatura es 15.001. Muy bien. Y bueno, a lo largo de estos 15 años, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo? Bueno, la ética en sí es importante en todas las profesiones, pero en el punto de vista de la psicología, la ética guarda relación con la moral y los valores. Y creo que como todo profesional de la salud, se debe practicar la responsabilidad y el compromiso para el bienestar de toda persona, ¿no? Muy bien. Y acorde a lo que respondió, entonces, ¿qué opina usted sobre las pseudoterapias? Las pseudoterapias, bueno, toda actividad o programa, producto que vaya en contra de la salud del ser humano o que no tenga una evidencia científica, no estoy de acuerdo. Sin embargo, porque te lo venden como un producto sanador, pero a la final es simplemente un placebo. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con las terapias holísticas de la biodanza, acupuntura, hidroterapia, entre otras. Muy bien, interesante el punto de vista. Y si usted conociera algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? En primer lugar, conversar con la persona y hacerla entender por todos los medios, agotar todas las posibilidades de cuál es la desventaja de su conducta de faltar a este principio. Pero si aún así se resiste y eso atenta contra la vida del paciente o de la persona que está abordando, sí comunicaría a las autoridades pertinentes. Muy bien, que es lo que supuestamente todos debemos de hacer, ¿no? Pero a veces prima el amiguismo. Y bien, para terminar, un ejemplo del principio de beneficencia y luego un ejemplo del principio de no maleficencia. Adelante, por favor. A ver, desde el área donde trabajo, el ámbito educativo, en beneficencia, sería si observo a un estudiante que está totalmente irascible, no se comunica asertivamente y no tiene una adecuada atención y concentración al abordarlo, evaluarlo durante la entrevista, me doy cuenta de que tiene estas conductas porque sus padres están atravesando un divorcio y no le están afrontando de la manera adecuada, ¿no? Se conversa con los papás para que esta separación no afecte tanto en el ámbito socioemocional del estudiante y obviamente en su rendimiento. Y en cuanto al ejemplo, el otro principio de maleficencia es en las reuniones técnico-pedagógicas que tenemos con los docentes, les decimos que al alumno se les corrige en privado y se le felicita en público. Y esto obviamente va para no dañar su autoestima, autoimagen, autoconcepto y pueda tener un desenvolvimiento adecuado en el aula y también fortalecer su confianza y seguridad. Yo le agradezco muchísimo la entrevista, muy gentil, 15 años pesan muchísimo. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias, también. Muy buen día, estimada licenciada Rubí Hostos. Le agradezco de antemano esta entrevista. Por favor, iniciemos. El saludo correspondiente, su nombre completo, la institución en la que labora, su tiempo de experiencia, área de psicología y su número de colegiatura. Adelante, el saludo para usted. Buen día, mi nombre es Rubí Noemí Hostos Quicaña, tengo 15 años de experiencia. Bueno, me he especializado en el área de psicología educativa, llevo laborando 13 años en una institución y mi número de colegiatura es 15.001. Muy bien. Y bueno, a lo largo de estos 15 años, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo?
Bueno, la ética en sí es importante en todas las profesiones, pero en el punto de vista de la psicología, la ética guarda relación con la moral y los valores. Y creo que como todo profesional de la salud, se debe practicar la responsabilidad y el compromiso para el bienestar de toda persona, ¿no? Muy bien, y acorde a lo que respondió, entonces, ¿qué opina usted sobre las pseudoterapias? Las pseudoterapias, bueno, toda actividad o programa, producto que vaya en contra de la salud del ser humano o que no tenga una evidencia científica, no estoy de acuerdo. Sin embargo, porque te lo venden como un producto sanador, pero a la final es simplemente un placebo. Pero sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con las terapias holísticas de la biodanza, acupuntura, hidroterapia, entre otras. Muy bien, interesante el punto de vista. Y si usted conociera algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué haría? En primer lugar, conversar con la persona y hacerle entender por todos los medios, agotar todas las posibilidades de cuál es la desventaja de su conducta de faltar a este principio. Pero si aún así se resiste y eso atenta contra la vida del paciente o de la persona que está abordando, sí comunicaría a las autoridades pertinentes. Muy bien, que es lo que supuestamente todos debemos de hacer, ¿no? Pero a veces prima el amiguismo. Y bien, para terminar, un ejemplo del principio de beneficencia y luego un ejemplo del principio de no maleficencia. Adelante, por favor. A ver, desde el área donde trabajo, el ámbito educativo, en beneficencia, sería si observo a un estudiante que está totalmente irascible, no se comunica asertivamente y no tiene una adecuada atención y concentración al abordarlo, evaluarlo durante la entrevista, me doy cuenta de que tiene estas conductas porque sus padres están atravesando un divorcio y no le están afrontando de la manera adecuada, ¿no? Se conversa con los papás para que esta separación no afecte tanto en el ámbito socioemocional del estudiante y obviamente en su rendimiento. Y en cuanto al ejemplo, el otro principio de maleficencia es en las reuniones técnico-pedagógicas que tenemos con los docentes, les decimos que al alumno se les corrige en privado y se le felicita en público. Y esto obviamente va para no dañar su autoestima, autoimagen, autoconcepto y pueda tener un desenvolvimiento adecuado en el aula y también fortalecer su confianza y seguridad. Yo le agradezco muchísimo la entrevista, muy gentil, 15 años pesan muchísimo. Y bueno, hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias también. Computadora. Muy buenos días. Muy agradecida, estimada Magíster Denise Quispe, pues ha accedido a tener la entrevista para el curso de Ética y Deontología respectiva a la carrera de Psicología. ¿Cómo está el saludo de la mañana para usted? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. También agradecida por la oportunidad de poder compartir contigo un poco de información. Bueno, como sabes, mi nombre es Denise Milagros Quispe Palacios. Actualmente me encuentro laborando en la Universidad Privada del Norte. Mi área de especialidad es la psicología educativa. Vengo trabajando ya con 16 años de experiencia y mi número de colegiatura es el 25061. Encantada de lo que te pueda ayudar. Muchas gracias. Entonces, acorde a todos estos años, muchos años de experiencia, ¿por qué es importante la ética en el psicólogo, en la psicóloga? Muy bien. Bueno, creo que la ética en realidad es importante en cualquier profesión. Hablando un poco ya de la nuestra, definitivamente tenemos que entender que los valores, ¿no? Y la ética finalmente son importantes en la ciencia de la psicología porque nosotros trabajamos desde la subjetividad y trabajamos de alguna manera por generar un bienestar al ser humano. Trabajamos con seres humanos y creo que ahí radica la importancia del uso de la ética en todo momento, ¿no? En el trabajo profesional. Muy bien. Y respecto a las pseudoterapias, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero entendamos que una pseudoterapia es
a ver, puede ser una sustancia, un producto, una actividad, ¿no? Que finalmente no tiene un soporte científico. Y entendamos que un soporte científico es algo probable, comprobable, verificable, ¿no? Particularmente yo considero que aquello que no se pueda comprobar, que no nos apoyemos en un método científico, pues no debería tener mucho valor. Nuevamente recalcando que trabajamos con el ser humano, creo que el cuidado debe ser mucho más extremo, ¿no? Claro, ¿no? Excelente. Ahora, si conoces o conocieras algún colega que está faltando a uno de los principios éticos en la profesión, obviamente, ¿qué harías? Bueno, yo creo que viendo un poco también la postura que tenemos entre los colegas, creo que una de las cosas importantes siempre es utilizar primero la comunicación como una herramienta importante para poder dar a conocer lo que se está observando, ¿no? Yo creo particularmente que primero conversaría con mi colega para poder ayudarlo de repente a poder tomar conciencia de la acción, ¿no? Y cómo esta puede repercutir en su profesión, en la imagen que finalmente él proyecte como profesional. Creo que pasada esta primera instancia, obviamente si vemos que esta conducta impacta en los demás, creo que tendríamos pues que dar aviso a las personas correspondientes. Pero creo que siempre es importante primero abordarlo con la persona, porque creo que también al ser un profesional tiene la capacidad de poder generar un cambio y quizás, ¿no? Enmendar un poco la conducta. Excelente. Y respecto ya para terminar, pues un ejemplo sobre el principio de beneficencia y luego un ejemplo sobre el principio de no maleficencia. Te escucho. Ok, muy bien. El principio de beneficencia, bueno, en líneas generales, todo profesional, en este caso el psicólogo, lo que busca es sumar, ¿no? Debemos buscar sumar. En este caso, los psicólogos, mejorar, por ejemplo, las condiciones de vida de nuestros pacientes, ¿no? De quienes finalmente mantenemos una relación profesional, incrementando su bienestar y así pueda, de alguna manera, pues, desarrollarse de manera correcta, vamos a decir, o adecuada dentro de su comunidad, de su sociedad, de su familia, en fin. Por ejemplo, atender, se me ocurre la salud mental de aquellos que no cuentan con los recursos para hacerlo, creo yo que sería un buen ejemplo de principio de beneficencia. Los voluntariados que se hacen, ¿no? El apoyo social. Sabemos que la psicología, el atender la salud mental en nuestro país es muy costosa y creo que esa es una buena forma de hacer el uso del principio de la beneficencia en la sociedad. Con respecto al principio de la no maleficencia, yo considero que, bueno, entendamos que esto se basa en, ante todo, no hacer daño, ¿no? Ante todo, no debemos hacer daño. Definitivamente como profesionales y trabajando con el ser humano, tenemos mucha información de ellos y nosotros no podemos causarle un perjuicio a alguien que se encuentre vulnerable. Por ejemplo, ¿no? Justo veía el otro día un ejemplo. No podemos tomar acciones de repente deliberadas, por ejemplo, ante un niño con autismo que de repente tiene una conducta agresiva. De frente no podemos ir a estrategias limitantes, como apartarlo, como simplemente no le hacemos caso o lo evitamos, sino por el contrario, es una persona vulnerable y tenemos que buscar nosotros como profesionales las estrategias que permitan que este niño, a pesar de su condición y a pesar de las acciones que está manifestando, poder seguir incorporándolo en su grupo humano, en la sociedad, tratando de buscar de que obviamente mejore su conducta. Creo que ese sería también un ejemplo. Muy bien, muchas gracias. Eso sería todo. Éxitos hasta otra oportunidad. Ok, muy bien. Gracias también por la oportunidad. Nos estamos viendo. Cuídate. Muy buenas tardes, estimada Magíster Ada Quirós. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para el curso de Ética y Deontología. Y bueno, coméntenos, por favor, sus nombres completos, la institución a la que trabaja, los años de experiencia y en qué rama de la psicología se ha especializado, además de su número de colegiatura. Adelante, por favor. Ok, muchísimas gracias. Las gracias a ti por darme esta oportunidad de poder apoyar en todo lo que sea necesario dentro del campo en que trabajamos, ¿no? Bueno, mi nombre es Ada Rosana Quiroz Uriarte y yo soy licenciada en Psicología y magíster en Educación.
En psicología me especialicé en lo que es educativa y organizacional. En estos momentos estoy dedicada íntegramente a la docencia. He hecho un stop, como se dice, en todo lo que corresponde al campo de la psicología, porque estoy dedicada a la docencia, como bien he dicho, pero todos los cursos que dicto están relacionados con psicología, ¿no? Sobre todo con la parte organizacional, con el tema de desarrollo personal. Mis estudios de psicología fueron o se dieron en la Universidad San Martín de Porres. Tengo, a ver, bastantes años, ya perdí hasta la cuenta. ¿Cuántos serán? Pues más de 20 años, 25 años ya dedicada a esta linda labor, ¿no? Que siempre trae resultados muy interesantes, muy buenos y que dejan gratos recuerdos, ¿no? Soy colegiada, no habilitada, mi número de colegiatura es el 3218. ¿Sí? Bien, ¿algo más? No sé. Sí, muchas gracias. Entonces vamos a ver las preguntas y la perspectiva de sus respuestas. ¿Por qué Correcto. crees que es importante la ética en el psicólogo, en la psicóloga? Ujú. Importante porque direcciona el buen comportamiento, el buen trabajo de un especialista de la conducta como es el psicólogo. Y más aún porque tiene que ver directamente con lo que es el trato al ser humano, ¿no? Directamente con las personas. Entonces, es importantísimo el tema de ética, anexado el tema de moral, de buenas prácticas, y creo que cuando nosotros hacemos nuestro juramento al momento de justamente obtener la colegiatura, lo hacemos justamente en días de poder cumplir con todos los principios que direccionan nuestro ejercicio profesional. Muy bien. Y en cuanto a las pseudoterapias, ¿cuál es tu opinión? Las pseudoterapias, las falsas terapias que en estos momentos se están invadiendo, da miedo, ¿sí? Da miedo, sinceramente, ¿no? No sé si esté equivocada, pero quiero empezar por algo. De repente no es exactamente la pseudoterapia, no sé si se considere como tal en este momento, pero hoy en día hay muchas personas que se están tildando de hacer terapias o seguimientos psicológicos sin serlo. Por ejemplo, en el caso del coaching, ¿no? Muchas personas que están haciendo coaching y que asumen que ya son psicólogos, pero no son psicólogos de formación, ¿no? Entonces creo que ahí es un tema justamente de tocarlo con mucha pinza, porque el psicólogo se forma justamente para trabajar directamente con la persona, trabajar el tema de personalidad, de comportamiento, de hábitos, campo emocional, etcétera, etcétera. Difiere mucho a lo que es formarme durante un tiempo determinado como coach para hacer justamente ese trabajo, ¿no? Aparte de ello, también he podido escuchar por ahí, ¿no? De diversas terapias, por ejemplo, de la aromaterapia, ¿no? Yo tengo siempre mis dudas al respecto. Primero partamos de algo, ¿no? Que cuando hablamos de pseudoterapia son aquellas que no están formuladas científicamente. Y nuestra carrera de por sí es una carrera de ciencia, ¿sí? Relacionada con la ciencia. Entonces, si hablamos de repente, no sé, podrían ser alternativas o trabajos alternativos que se puede hacer con una persona, correcto, pero no podríamos de repente caer en ello, ¿no? Los psicólogos, y que confundamos lo que es nuestro trabajo verdaderamente terapéutico, ¿no? Con terapias que verdaderamente no están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Creo que eso es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, por ahí he escuchado también de algo de los tibetanos, de las campanitas tibetanas, de las piedritas, de los masajitos y no sé qué tantas cosas más que verdaderamente me preocupa, me da pena que de repente también esto esté corriendo o esté creciendo y que se le cree falsas expectativas en las personas. Una persona, por ejemplo, que recurre a un psicólogo es porque necesita justamente un trabajo especializado, un trabajo científico, y que sea engañado de esa manera verdaderamente es preocupante, ¿no? Entonces creo que ahí tenemos un compromiso bárbaro para poder un poco poner, como se dice, el stop a todas estas falsas terapias que se están dando, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora,
si conocieras a algún colega que está faltando a uno de los principios éticos de la profesión, ¿qué harías? Creo que tendría que verlo desde los dos puntos de vista, ¿no? Si pertenece a la misma institución en la cual yo laboro, ¿no? Creo que inmediatamente, lo primero que haría sería conversar con la persona, ¿sí? Con el especialista, con el colega, ¿no? Hacerle ver el error que probablemente está cometiendo en ese momento, pero antes tendría que verificar, tampoco podría llevarme por lo que me puedan decir, ¿no? Tendría que comprobar. Y si quizá no hay un cambio de actitud, tendría que recurrir pues a la jefatura inmediata, porque no podríamos estar jugando con las personas, ¿no? Ahora, si de repente no pertenece a la misma organización en lo que estoy yo y es una persona que brinda una atención particular, bueno, ahí está el colegio de psicólogos, pues, ¿no? Habría que hacer, como se dice, ¿no? Dar las voces de alarma para que vean qué está ocurriendo, ¿no? Y eso no es echar a la persona ni tampoco, ya, bueno, tú estás en contra de, ¿no? Sino que creo que hay que tener un trabajo de calidad y sobre todo de honestidad con las personas quienes confían en nosotros para poder ayudarles de diferentes puntos de vista. Bastante interesante la óptica y muy bien explicado. Para finalizar, un ejemplo del principio de beneficencia y un ejemplo del principio de no maleficencia. De beneficencia, ajá. O sea, el beneficio que le damos a las personas con las cuales trabajamos, ¿no? Bueno, si yo, por ejemplo, tengo que hacer una terapia, supongamos, ¿no? Terapia de lenguaje, ¿bien? Y que digo, bueno, esta persona se encuentra en este nivel o este niño se encuentra en este nivel y los resultados me llevan a que podría hacer una terapia de determinadas sesiones. Yo no podría exagerar la cantidad de sesiones solamente por un beneficio personal, ¿no? Correcto. Entonces, ahí está el beneficio para la persona, el trato humano para la persona, el poder darle esa oportunidad y que tenga la confianza, ¿no? en el especialista. Por ahí sería un ejemplo. En el otro, me decías ¿cómo era El otro la ejemplo otra es pregunta? de no maleficencia. No maleficencia. O sea, el de no causar el daño a las personas, ¿no? Si tendría que hacer de repente un trabajo experimental, ¿sí? No podría incurrir a realizar un trabajo donde la persona pueda quedar dañada, pueda atentar contra su salud o pueda causarle de repente, no sé, se me ocurre un trauma, ¿no? Hace algún tiempo, y acá me voy a referir de repente un poquito haciendo un paralelo, ¿no? Como en un primer momento, hace mucho tiempo, un reconocido psicólogo fue cuestionado por el trabajo con animalitos, ¿no? Que justamente después de haber hecho unos experimentos, los animalitos, pues exactamente los monitos morían y fue justamente cuestionado. Ahora, llevemos esto a la actualidad, ¿no? Yo no podría causar ningún daño a las personas, ni podría generar ningún tipo de traumas o de mayor estrés por sacar un beneficio o por de repente querer llegar a ciertas conclusiones que me puedan llevar a plantear alguna teoría en especial, ¿no? Muy bien, estimada Magíster Ada, muy bien explicado los ejemplos y sobre todo muy entendibles pues para todo público, ¿no? Yo le agradezco muchísimo éxitos pues en sus proyectos y en el trabajo y bastante vida también y salud. Gracias. Gracias, Irene. Muchísimas gracias.